Nahuel, joven apache de mirada endurecida, avanzaba con el arco en la espalda y el cuchillo al cinto, convencido de que esa noche sería igual a las demás, fría, solitaria, interminable. La ventisca golpeaba las laderas de la Sierra Madre, como si quisiera arrancar de cuajo cada árbol y cada roca. Pero algo cambió cuando escuchó un sonido entre el rugido del viento. No era un lobo ni un tronco quebrándose, era un gemido humano. En medio de la nieve distinguió una silueta tambaleante, apenas sostenida en pie. Una mujer, descalza, con la piel marcada por el hielo, alzó los brazos y, antes de desplomarse, suplicó con un hilo de voz. «Estoy helada. Déjame entrar. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia». La figura cayó de rodillas a escasos metros de la entrada de la choza de Nahuel. El joven apache se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera congelado junto con la nieve. Sus músculos tensos recordaban las advertencias de su padre. Nunca confíes en lo que aparece solo en medio de una tormenta. Podía ser una trampa, un cebo para atraerlo fuera de la seguridad de su refugio. Sin embargo, cuando sus ojos se fijaron en el rostro de la mujer, supo que la amenaza no era un enemigo oculto, sino la muerte misma. Su piel morena estaba amoratada por el frío. Sus labios agrietados pronunciaban palabras sin fuerza. Los cabellos negros, largos, trenzados, estaban cubiertos de copos de nieve. Nahuel dudó. Podría cerrar la puerta de la choza, dejar que la ventisca terminara lo que ya había empezado. Nadie lo sabría, nadie lo juzgaría. Él había elegido la soledad precisamente para evitar estos dilemas. Pero había algo en la mirada suplicante de aquella mujer que lo atravesó como un cuchillo. No era miedo lo que se leía allí, sino vergüenza. Vergüenza de pedir ayuda, de mostrarse vulnerable. Con pasos firmes, se acercó y se inclinó a su lado. «¿Puedes caminar?», preguntó con voz baja, casi apagada por el viento. La mujer apenas movió la cabeza en señal de negación. Nahuel miró alrededor. Los pinos retorcidos, las sombras de la tormenta, la nada blanca y helada. Decidió. Con un movimiento rápido la levantó en brazos. Su cuerpo era ligero, demasiado ligero, como el de un ave atrapada en la tormenta. Ella no opuso resistencia, ni siquiera tuvo fuerzas para asustarse. Entraron en la choza con un portazo que cerró de golpe la furia de la ventisca. El calor del fuego, mantenido desde el mediodía, golpeó a ambos como una ola inesperada. La mujer jadeó, respirando el aire caliente como si fuera un tesoro. Nahuel la depositó con cuidado sobre una manta de lana junto al hogar. Luego buscó otra manta en su lecho y la envolvió con rapidez, frotando sus brazos para devolverle la circulación. «Mantén los pies fuera del suelo», le indicó con firmeza. «Los perderás si siguen tan fríos». Ella lo miró apenas, con los ojos entrecerrados, intentando reconocer el lugar. Su respiración era entrecortada, su cuerpo temblaba bajo las mantas. Finalmente, murmuró con labios temblorosos. «Gracias». El apache no respondió. Se incorporó y preparó una olla con agua caliente. El silencio de la cabaña se llenó con el crepitar de la leña. Mientras tanto, él observaba de reojo a la mujer. ¿Quién era? ¿Por qué estaba sola en medio de la sierra? El fuego iluminaba sus facciones, rostro marcado por el sufrimiento, pies agrietados y ensangrentados por la nieve. Claramente no era una viajera preparada, ni una campesina extraviada. Había algo más, un secreto que la había arrojado a esa tormenta. Cuando la taza de agua caliente estuvo lista, Nahuel la sostuvo cerca de sus labios. Ella bebió a sorbos pequeños, cada trago devolviéndole un destello de vida. Entre jadeos, susurró su nombre. «Isabela». El apache asintió. No ofreció el suyo de inmediato. Los nombres eran cosas sagradas. Pero en su interior ya había tomado una decisión. No dejaría que muriera esa noche.
Durante horas, el silencio reinó en la cabaña. Afuera, la tormenta seguía rugiendo como un monstruo invisible. Adentro, el calor del hogar luchaba por devolverle a Isabela lo que el frío le había arrebatado. Nahuel permanecía sentado, con el arco apoyado en la pared, los ojos fijos en el fuego. La presencia de aquella mujer trastornaba su rutina de años de soledad. En su pecho resonaban dos voces, la de la prudencia, que le decía que la expulsara en cuanto amaneciera, y la de la compasión, que le recordaba a su madre extendiendo un pedazo de pan a los necesitados. Al despuntar la madrugada, la tormenta amainó un poco. Isabela dormía profundamente, envuelta en mantas, respirando con más calma. Nahuel se levantó despacio y abrió apenas la puerta de la choza. El mundo exterior era un desierto blanco e interminable. Sus huellas de la víspera estaban casi borradas, pero a lo lejos creyó distinguir marcas nuevas sobre la nieve. Frunció el ceño. Aquello no era obra del viento. Alguien más había pasado cerca. Cerró la puerta con suavidad y miró hacia el fuego donde Isabela descansaba. Una certeza lo atravesó. Su llegada no había sido casual. Ella traía consigo un destino que aún no comprendía, pero que podía arrastrarlo todo. Y aunque no lo admitiera en voz alta, sabía que ese encuentro cambiaría su vida para siempre. La llama del hogar seguía viva cuando Nahuel abrió los ojos al amanecer. No había dormido en toda la noche. Su cuerpo había descansado por instantes, pero su mente permanecía alerta. Frente a él, Isabela aún yacía envuelta en mantas, respirando con dificultad, aunque el color había vuelto poco a poco a sus mejillas. La vida se le aferraba con uñas y dientes, y aquello, contra todo pronóstico, lo tranquilizaba. El joven apache se incorporó, estirando los músculos tensos por la vigilia. Se acercó a la puerta y volvió a observar la nieve. El viento se había calmado, pero las huellas que había notado la noche anterior aún estaban allí, medio borradas. Se inclinó, analizando con ojo experto las marcas en el hielo. No eran suyas ni de la mujer. Eran pasos de varios hombres, demasiado pesados para ser de cazadores solitarios. Lo supo de inmediato. No estaban solos en aquellas montañas. Cerró la puerta despacio. Cuando giró, encontró los ojos de Isabela abiertos, fijos en él. Su voz salió débil, apenas un murmullo. «¿Dónde estoy?» «En mi choza», respondió Nahuel sin rodeos. «Te encontré afuera, casi muerta». Isabela intentó incorporarse, pero un dolor en las piernas la obligó a gemir y recostarse de nuevo. «No debiste...» Su frase se quebró. «Si no lo hacía, ahora estarías bajo la nieve». El silencio se impuso entre ambos. Ella lo observó con cautela, como si intentara descifrar quién era aquel hombre que había arriesgado su seguridad por una desconocida. Nahuel, por su parte, sentía que debía preguntar, aunque temía la respuesta. «¿Por qué estabas sola, en medio de la tormenta?» Los ojos de Isabela se nublaron. Bajó la mirada y apretó las manos bajo las mantas. Durante unos segundos pareció debatirse entre callar o revelar la verdad. Finalmente, habló. «Huía de un hombre que me tenía prisionera». Nahuel la escuchó sin pestañear. Había algo en su voz quebrada que le resultaba familiar, la cadencia de quienes han sufrido demasiado tiempo en silencio. «¿Un hombre?», inquirió. «Marcelo Vargas, un hacendado. Tiene tierras, ganado, y hombres que hacen todo lo que él ordena». El nombre flotó en la cabaña como una amenaza invisible. Nahuel no conocía al tal Marcelo, pero la forma en que Isabela lo nombró, con miedo y desprecio al mismo tiempo, era suficiente para entender que no era un simple campesino. Ella continuó, como si necesitara vaciar de su pecho lo que la ahogaba. «Me golpeaba, me encerraba. Dijo que nunca podría escapar de él. Y cuando por fin reuní el valor para huir, la tormenta me sorprendió en el camino. Pensé que iba a morir allí afuera.
Las palabras se mezclaban con lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. Nahuel sintió un nudo en la garganta. Durante años había creído que su dolor era único, que nadie podía comprender lo que era perderlo todo. Pero en ese momento reconoció en Isabela la misma herida, la marca de la opresión, del despojo de la libertad. «No volverás con él», dijo con firmeza, casi como un juramento. Ella lo miró sorprendida. «¿Y qué puedo hacer? Sus hombres me buscarán. No dejarán de hacerlo». Nahuel apartó la vista. Recordó de nuevo las huellas en la nieve. Sí, ya estaban buscándola. Y si la encontraban en su cabaña, lo arrastrarían a él también a esa guerra que tanto había querido evitar. Se levantó, caminó hacia el fuego y arrojó más leña. El chasquido de la madera acompañó sus pensamientos. «Por ahora, quédate tranquila, recupera tus fuerzas». Isabela asintió, cerrando los ojos. El cansancio era más fuerte que sus miedos, y pronto se durmió otra vez. Nahuel, en cambio, salió de la choza poco después. Necesitaba pensar, y el frío era un aliado contra la confusión. Caminó entre los árboles, observando el rastro en la nieve. Eran 3, quizá 4 hombres. Bajaban desde el valle hacia la montaña. No habían pasado lejos de allí. Volverían. Sus pasos lo llevaron de regreso a la choza. Mientras observaba la figura dormida de Isabela, comprendió que su vida de aislamiento había terminado. Aquella mujer había irrumpido en su mundo con una súplica, y con ella había traído un destino que ya no podría esquivar. Se sentó junto al fuego, afilando su cuchillo con movimientos lentos y constantes. El filo reflejaba la luz anaranjada de las brasas, y en cada chispa veía la sombra de los hombres que pronto vendrían. En ese instante, Isabela murmuró algo entre sueños. Nahuel se inclinó y escuchó. «No me lleves de vuelta. Por favor». El apache apretó la mandíbula. No necesitaba más razones. Sabía que protegerlas sería peligroso, pero abandonar a alguien a manos de un verdugo era traicionar las enseñanzas de su madre, la única voz que aún lo acompañaba en sus noches de soledad. El día transcurrió con lentitud. Afuera, el sol apenas lograba atravesar la capa espesa de nubes. Dentro de la cabaña, la tensión crecía como una cuerda a punto de romperse. Por la tarde, Nahuel salió a buscar más leña. Se detuvo al ver, a lo lejos, un resplandor de humo distinto al suyo, una fogata ajena, demasiado cerca. Regresó de inmediato, el corazón acelerado. Cuando entró, Isabela lo recibió con ojos asustados. Ella también había percibido algo, un instinto de amenaza. «Vienen», dijo Nahuel sin rodeos. «No tardarán en encontrarnos». Isabela palideció, llevándose las manos al rostro. «No puedo volver». Su voz era un lamento. «Prefiero morir aquí». Nahuel respiró hondo. Sabía que tenía poco tiempo para decidir. Podía abandonarla, marcharse solo y salvarse. O podía cargar con ella, enfrentar la persecución y arriesgarlo todo. Sus ojos se clavaron en el fuego. La respuesta ya estaba dentro de él, aunque doliera reconocerlo. Había jurado vivir solo, sin lazos que lo encadenaran. Pero aquella mujer había despertado en su pecho algo que creía enterrado, la necesidad de proteger. Se levantó, tomó su arco y el carcaj de flechas. Después se inclinó hacia ella. «Esta noche partiremos. Debemos llegar a las cuevas de la montaña antes de que nos encuentren aquí». Isabela lo miró incrédula. «¿Me ayudarás, aunque no me conoces?» «Porque no te conozco», respondió él con seriedad. «Nadie merece morir por los caprichos de un hombre». Ella asintió lentamente, con lágrimas contenidas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien creía en su derecho a ser libre. Nahuel apagó parte del fuego, preparó pieles y provisiones, y esperó a que la noche cayera. Afuera, el viento había cesado, dejando un silencio tenso. En ese silencio se percibía la presencia invisible de los perseguidores. Cuando la oscuridad cubrió la sierra, Nahuel la ayudó a levantarse. Sus pasos eran débiles,
pero la determinación en su mirada era firme. Abrieron la puerta de la choza y salieron juntos hacia la montaña. La nieve crujía bajo sus pies, como si cada paso anunciara un destino incierto. Nahuel no miró atrás. Sabía que esa choza, su refugio de tantos años, quedaba en el pasado. Delante, en cambio, aguardaba un camino peligroso que aún no podían imaginar. Y aunque el miedo lo acompañaba, también lo hacía una convicción nueva. La historia de ambos apenas estaba comenzando. La nieve se extendía bajo la luz pálida de la luna como un mar interminable. Nahuel avanzaba con pasos firmes, llevando a Isabela casi sostenida por su brazo. El frío mordía la piel, pero él conocía los secretos de la montaña, cada sendero oculto, cada roca que ofrecía resguardo del viento. Su respiración era serena, pero sus sentidos estaban tensos como cuerdas. Sabía que en cualquier momento podrían oír el eco de voces enemigas. Isabela luchaba por seguirle el ritmo. Sus pies, apenas protegidos por vendajes improvisados, se hundían en la nieve, arrancándole gemidos de dolor. Sin embargo, no se quejaba. Había en su mirada una mezcla de miedo y determinación, como si cada paso la acercara a una vida que nunca había tenido. Cuando alcanzaron un claro, Nahuel levantó la mano en señal de silencio. El bosque murmuraba con sonidos conocidos, el crujir de las ramas, el aullido lejano de un coyote. Nada anormal. Se inclinó y examinó el suelo. No había rastros recientes. Respiró hondo, pero no bajó la guardia. Se adentraron en una hondonada donde la nieve era más delgada. Allí encendió un fuego pequeño, sin humo, oculto bajo unas rocas. Isabela se dejó caer junto a las llamas, temblando. Él le ofreció un pedazo de carne seca y un poco de agua derretida. «¿Cómo puedes moverte con tanta facilidad aquí?», preguntó ella, mirando sus gestos con admiración. Nahuel la observó un instante antes de responder. «Estas montañas me enseñaron a sobrevivir. Aprendí de mi padre, antes de que los hombres lo mataran». Isabela levantó la vista, sorprendida por la confesión. «¿Lo mataron?». Él asintió, con la mirada fija en el fuego. «Un grupo de colonos y soldados quemaron nuestra aldea. Mi madre murió defendiendo a mis hermanos. Yo era un niño, pero sobreviví. Desde entonces, decidí no depender de nadie». El silencio cayó entre ellos como un manto pesado. Isabela sintió un nudo en el pecho. El dolor en la voz de Nahuel era distinto al suyo, pero igual de profundo. «Lo lamento», susurró. Nahuel no buscaba compasión. Sus recuerdos eran cicatrices que lo habían forjado. Sin embargo, en los ojos de Isabela vio algo que nunca había esperado: comprensión. Ella no lo miraba con lástima, sino con la certeza de alguien que conocía el peso de la pérdida. Isabela apartó la manta de sus hombros y habló en voz baja. «Yo también perdí todo. Cuando me casé con Marcelo, pensé que tendría un hogar seguro. Al principio parecía un hombre amable, pero pronto mostró su verdadero rostro. Me arrebató la voz, me golpeó, me encerró en aquella tienda como si fuera un animal. Durante años creí que ese era mi destino, hasta que no pude más». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz no tembló. «La noche que escapé, juré que prefería morir en el camino antes que seguir bajo su dominio». Nahuel la miró largo rato. En su interior algo comenzó a quebrarse, aquella coraza que había construido para no sentir nada más que desconfianza. Isabela no era una carga ni un peligro, era un espejo donde veía reflejada su propia lucha por la libertad. «No volverás con él», repitió, con una convicción más fuerte que la de la noche anterior. Ella bajó la mirada, como si temiera creer en esas palabras, pero una chispa de esperanza se encendió en su pecho. El fuego se consumió lentamente. Afuera, la luna se escondía entre las nubes. Nahuel decidió que debían descansar antes de continuar hacia la cueva secreta que conocía en lo alto de la sierra. Acomodó la nieve para formar un lecho improvisado y se mantuvo despierto,
con el arco en las manos. En la quietud de la madrugada, sus pensamientos lo asaltaron. Recordó el rostro de su madre, las manos fuertes de su padre, los gritos de su aldea en llamas. Y ahora, frente a él, una mujer que también había conocido la opresión, confiaba en él sin reservas. Era como si la vida lo hubiera llevado hasta ese momento, para darle una nueva oportunidad de honrar lo que había perdido. El amanecer llegó con un resplandor gris. Isabela dormía profundamente, agotada pero serena. Nahuel apagó las brasas y la despertó con suavidad. «Debemos seguir», dijo con voz firme. Ella se incorporó, dolorida, pero con una determinación renovada. «Estoy lista». Subieron por senderos escarpados, el aire helado cortándoles los rostros. Nahuel avanzaba primero, abriendo camino, mientras Isabela lo seguía con pasos vacilantes pero firmes. Cada cierto tiempo, él se detenía para ayudarla, y ella aceptaba sin orgullo herido, como quien entiende que la vida depende de esa mano tendida. Al mediodía alcanzaron una cornisa desde donde se veía el valle. A lo lejos, columnas de humo se alzaban. Nahuel apretó los dientes. Eran fogatas de los hombres de Marcelo. Estaban cerca. «Nos siguen», advirtió. Isabela tragó saliva, aferrándose a su brazo. El miedo era palpable en sus gestos, pero también lo era su voluntad de no rendirse. «Entonces debemos llegar antes que ellos a tu refugio», dijo, sorprendiendo a Nahuel con su firmeza. El joven apache la miró con respeto. Ya no era la mujer desvalida que había recogido en la tormenta. El fuego de la supervivencia ardía en ella. Continuaron la marcha hacia el corazón de la montaña. El sol descendía lentamente, tiñendo la nieve de tonos anaranjados. Nahuel sabía que quedaba poco tiempo antes de que los perseguidores alcanzaran esas alturas. Al caer la tarde, divisó por fin la entrada oculta de la cueva. Una mezcla de alivio y urgencia lo impulsó a acelerar el paso. Allí podrían ocultarse, al menos por un tiempo. Cuando entraron, el eco de sus pasos resonó en las paredes de piedra. Nahuel encendió una fogata discreta, iluminando el espacio amplio y seguro. Isabela se dejó caer, agotada, pero sonrió con una paz que no sentía desde hacía años. «Gracias», susurró. «No sé cómo agradecerte lo que haces por mí». Nahuel no respondió de inmediato. La miró a los ojos y luego al fuego. En su interior sabía que no era cuestión de gratitud, era cuestión de destino. Afuera, la noche caía sobre la Sierra Madre. Entre las sombras, no muy lejos, los hombres de Marcelo seguían rastreando cada huella. La persecución apenas comenzaba, y Nahuel lo sabía. Con el arco en su regazo y la mirada fija en la oscuridad de la cueva, prometió en silencio que no dejaría que Isabela regresara a las garras de su verdugo. Lo que aún no sabía era que esa decisión lo enfrentaría tipo pie a su propio pasado y lo obligaría a escoger entre la soledad que había abrazado y el lazo que empezaba a nacer junto a ella. La cueva ofrecía un resguardo momentáneo, pero Nahuel sabía que no podían permanecer allí mucho tiempo. La montaña era un refugio generoso y cruel a la vez. Daba escondites y alimento, pero también podía revelar secretos a cualquiera que supiera leerla. Afuera, los hombres de Marcelo encendían fogatas y rastreaban cada huella con paciencia. Era cuestión de tiempo antes de que encontraran el sendero que conducía a la entrada oculta. Isabela, envuelta en pieles, intentaba descansar, aunque su respiración entrecortada delataba la ansiedad que la consumía. Cada crujido de la leña, cada soplo del viento en la entrada de la cueva, le hacía estremecerse. En sueños murmuraba su propio miedo, nombres, súplicas, recuerdos de encierro. Nahuel la escuchaba sin apartar los ojos del fuego, consciente de que la batalla aún no había comenzado. Al amanecer, se internaron en un sendero más alto. Nahuel conocía un paso entre rocas que conducía a un valle oculto, donde podían encontrar agua y caza. Sin embargo, esa decisión también los acercaba a un poblado cercano, y los poblados, lo sabía bien,
Eran lugares de rumores. El camino era arduo. Isabela, aunque determinada, caminaba con dificultad. Nahuel la sostenía del brazo y la ayudaba a cruzar tramos de hielo. El contacto entre ellos era silencioso pero elocuente. No era solo fuerza física, era también un ancla contra la desesperación. Al llegar a lo alto de una ladera, la vista les mostró un valle estrecho donde se alzaban casas de adobe y humo de chimeneas. Isabela lo reconoció con un hilo de voz. «Ese es San Miguel. Allí vivía mi hermana, antes de que Marcelo se casara conmigo». Nahuel frunció el ceño. Acercarse a un poblado era arriesgado, pero él comprendió que Isabela necesitaba más que alimento. Necesitaba un rostro conocido, una señal de que todavía había un mundo fuera del dominio de Marcelo. Decidió esperar hasta la caída del sol para acercarse. Bajaron con cautela, ocultándose entre los matorrales. Al llegar a la entrada del poblado, un grupo de niños los observó con ojos abiertos, y en segundos ya había murmullos recorriendo las calles. Un apache y una mujer maltrecha caminaban juntos hacia la plaza. Los habitantes salieron de sus casas, algunos con recelo, otros con curiosidad. Una anciana se adelantó y señaló con voz ronca. «Esa es Isabela, la esposa del hacendado Vargas». El murmullo se transformó en un río de voces. Isabela sintió que las piernas le temblaban. Nahuel la sostuvo firme, con la cabeza erguida. No podía mostrar debilidad ante la multitud. «No soy su esposa», respondió Isabela, con la voz firme a pesar de las lágrimas contenidas. «Fui su prisionera durante años. Escapé porque no soportaba más». Un silencio pesado cayó sobre la plaza. Las miradas se cruzaban entre incredulidad y miedo. Nahuel percibía la tensión. Había quienes deseaban ayudar, pero también quienes temían las represalias de Marcelo. Un hombre joven, con sombrero ancho, alzó la voz. «Si lo que dices es cierto, Marcelo vendrá a buscarte. Y si te encuentra aquí, todos sufriremos». Isabela apretó los puños, la indignación temblando en su voz. «Entonces prefieren callar y dejar que un hombre siga oprimiendo a todos. Yo escapé, pero muchas mujeres siguen atrapadas en esa hacienda. ¿Acaso no lo saben?». La plaza volvió a llenarse de murmullos. Varias mujeres intercambiaron miradas cargadas de verdad silenciada. Todos sabían de los abusos de Marcelo, pero el miedo siempre había pesado más que la justicia. Nahuel, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso al frente. «La tormenta casi la mata. Ahora son ustedes quienes deben decidir si permitirán que la devuelvan a las garras de su verdugo, o si tendrán el valor de protegerla». Sus palabras resonaron como un trueno. La figura imponente del apache, con su arco al hombro y la mirada encendida, imponía respeto incluso a quienes lo veían como forastero. Fue entonces cuando una mujer mayor se adelantó entre la multitud. Sus cabellos grises caían en trenzas largas y sus ojos brillaban de determinación. «Isabela dice la verdad. Yo trabajé en la hacienda. Vi con mis propios ojos cómo Marcelo la trataba. Y no fue la única». Se giró hacia la gente. «¿Hasta cuándo permitiremos que ese hombre gobierne con miedo?». Los murmullos crecieron hasta convertirse en un murmullo cargado de rabia contenida. Sin embargo, junto a ese despertar, también emergió el temor. Un anciano levantó la mano, tembloroso. «Si Marcelo descubre que la escondemos, arrasará con el pueblo. No conoce límites». Nahuel comprendió en ese instante que la lucha no sería solo contra los hombres de Marcelo, sino contra el miedo que corroía a toda la comunidad. Esa noche, en una casa apartada, un grupo de aldeanos permitió que Nahuel e Isabela descansaran. Ella se reencontró con su hermana, quien lloró al verla con vida. Sin embargo, las noticias corrieron más rápido de lo esperado. Al amanecer, un mensajero llegó jadeante a la plaza. Los hombres de Marcelo habían sido vistos cerca, armados y enfurecidos. El miedo se apoderó de todos. Algunos pedían entregar a Isabela para evitar desgracias. Otros
inspirados por las palabras de la anciana, defendían la idea de resistir. En medio de la discusión, Isabela se levantó con una fuerza inesperada. «No me entregaré», declaró, con la voz firme y la frente en alto. «He sobrevivido a la tormenta, y he sobrevivido al hombre que me destruyó por dentro. No volveré atrás». La plaza quedó en silencio. Nahuel, a su lado, la miró con orgullo silencioso. Esa mujer ya no era la figura quebrada que había recogido en la nieve. Era una llama que podía encender la resistencia de todo un pueblo. El rumor de los cascos de caballos resonó a lo lejos, acercándose con rapidez. Los aldeanos se miraron unos a otros, sabiendo que la decisión debía tomarse en ese instante. Y mientras las antorchas de los hombres de Marcelo iluminaban el horizonte, Nahuel tensó su arco y se preparó para lo inevitable. La batalla por la libertad estaba a punto de comenzar. Los cascos de los caballos retumbaban en la distancia como un anuncio de tormenta. El pueblo de San Miguel se sumió en un silencio expectante. Hombres, mujeres y niños se refugiaron tras puertas y ventanas, mientras en la plaza quedaban apenas Nahuel, Isabela y un puñado de aldeanos que aún dudaban entre resistir o ceder. Nahuel se mantuvo erguido, con el arco en la mano y la mirada fija hacia el camino de entrada. Sabía que no podrían enfrentar directamente a los hombres de Marcelo. Eran más, estaban armados y acostumbrados a imponer el miedo. Sin embargo, tampoco pensaba permitir que se llevaran a Isabela sin luchar. Isabela, de pie a su lado, respiraba agitadamente. El eco de los cascos se hacía más fuerte, y con él regresaban los recuerdos de la hacienda, los muros cerrándose sobre ella, las noches de llanto, la voz de Marcelo ordenando y humillando. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero al mirar a Nahuel, la firmeza de sus ojos le dio un ancla. No estaba sola. El primer grupo de jinetes apareció entre la polvareda. Eran 6 hombres con rifles y machetes, todos con el emblema de Vargas en el pecho. El que cabalgaba al frente, de barba espesa y cicatriz en la mejilla, levantó la mano para detener la marcha. Su voz resonó fuerte y arrogante. «Entreguen a la mujer. Marcelo no perdona traiciones». El murmullo en el pueblo se hizo más intenso. Algunos vecinos retrocedieron, cerrando puertas apresuradamente. Otros miraban con angustia a Isabela, incapaces de decidir. Nahuel dio un paso adelante. «No volverá con ustedes». El hombre de la cicatriz lo observó con desprecio. «Un apache defendiendo a la esposa de Vargas. Esto será interesante». De inmediato, otro jinete lanzó un silbido, y los hombres comenzaron a rodear la plaza. Nahuel tensó el arco con rapidez, apuntando a la cabeza del líder. El silencio se volvió insoportable, hasta que Isabela alzó la voz. «No soy su esposa, soy libre». El temblor en sus palabras se transformó en fuerza. Aquella declaración, pronunciada frente a sus captores, tuvo un efecto inesperado. Varias mujeres del pueblo, que se habían quedado en los márgenes de la plaza, comenzaron a gritar de apoyo. «¡Déjenla en paz! ¡Ya basta de abusos!». El líder frunció el ceño y bajó la mano. «Atrápenla. Si el pueblo se opone, quemen estas chozas». Nahuel soltó la cuerda del arco, y la flecha voló como un rayo, clavándose en el hombro de un jinete que intentaba descender. El hombre cayó al suelo con un grito, provocando caos entre los caballos. Los aldeanos retrocedieron horrorizados, pero al mismo tiempo comprendieron que la lucha había comenzado. Se escucharon los primeros disparos. Nahuel empujó a Isabela hacia una calle lateral. «¡Corre!», gritó mientras bloqueaba con su cuerpo el paso de 2 hombres. Ella corrió entre callejones, jadeando, mientras el sonido de los cascos y los gritos la perseguían. Vio mujeres abriendo puertas y ofreciéndole escondite, pero sabía que quedarse pondría en peligro a todos. Corrió hacia el límite del pueblo, donde los huertos y corrales daban paso a la ladera de la montaña. Nahuel, mientras tanto, luchaba con la agilidad de un felino. Usaba cada sombra, cada rincón,
lanzando flechas rápidas que confundían a los jinetes. Sabía que no podía derrotarlos a todos, pero su objetivo era ganar tiempo. Finalmente, cuando la plaza se convirtió en un campo de polvo y gritos, se lanzó hacia el mismo camino que había tomado Isabela. La alcanzó en los huertos, donde ella lo esperaba con la respiración entrecortada. «No podemos quedarnos», dijo él con urgencia. «Vendrán más hombres». Juntos se internaron en los senderos de la sierra. La luna creciente iluminaba el camino, pero el peligro era inminente. Atrás quedaban los gritos del pueblo y el olor a pólvora. Avanzaron hasta que el sonido de los perseguidores volvió a escucharse, más cerca de lo esperado. Isabela tropezaba con frecuencia. Sus fuerzas flaqueaban. Nahuel se detuvo un instante, colocó la mano sobre su hombro y la miró con severidad. «Si seguimos por este camino, nos alcanzarán. Conozco un paso oculto, pero es peligroso». Isabela lo miró con los ojos encendidos. «Prefiero arriesgar la vida a volver atrás». Nahuel asintió. La decisión estaba tomada. Giró hacia un sendero casi invisible entre los pinos y la condujo por un terreno abrupto. Las ramas se cerraban como garras y el suelo pedregoso hacía cada paso un desafío. Pero el eco de los cascos seguía detrás de ellos, recordándoles que no había otra opción. En medio de la huida, Nahuel escuchó un silbido agudo, la señal de los rastreadores. Los hombres de Marcelo se habían dividido para cercarlos. No había tiempo que perder. Finalmente llegaron a un paso estrecho entre dos paredes de roca. Nahuel la hizo entrar primero y luego cubrió el rastro con ramas y nieve. El paso conducía a una garganta oscura donde apenas cabían 2 personas. Allí se refugiaron, conteniendo la respiración mientras las voces de los perseguidores resonaban al otro lado. Isabela temblaba, pero se obligó a permanecer en silencio. Sentía el calor del cuerpo de Nahuel a su lado, firme como un muro de piedra. En ese instante comprendió que su vida dependía por completo de él, y aunque le aterraba, también le daba una extraña paz. Los pasos se alejaron lentamente. La pareja permaneció inmóvil hasta que el silencio volvió a cubrir la montaña. Entonces, Nahuel la tomó del brazo y avanzó. El sendero los condujo más arriba, hasta un claro donde la luna bañaba la nieve con una luz espectral. Isabela cayó de rodillas, agotada. «No puedo más». Nahuel se inclinó y la levantó en brazos con un gesto decidido. «Sí puedes. No te dejaré aquí». El viento helado golpeaba sus rostros, pero en los ojos de ambos brillaba una llama indomable. Sabían que Marcelo no descansaría hasta encontrarlos. Sabían que la persecución apenas comenzaba. Al fondo de la montaña, las antorchas de los hombres enemigos iluminaban la noche como un enjambre de fuego. Nahuel estrechó a Isabela contra su pecho y avanzó hacia lo desconocido, consciente de que cada paso los acercaba al borde de un destino que aún no podían imaginar. El amanecer pintó de tonos grises las cumbres nevadas. Nahuel avanzaba con paso firme, llevando a Isabela de la mano. Sus botas se hundían en la nieve fresca, y el aire helado quemaba los pulmones. Sin embargo, ninguno se detuvo. Sabían que detrás, los hombres de Marcelo no se darían por vencidos. Isabela apenas podía sentir sus pies. El frío se le metía en los huesos, y aunque la determinación seguía viva en su mirada, su cuerpo comenzaba a ceder. Nahuel lo notó. Se detuvo bajo un peñasco que los protegía del viento y le ofreció un sorbo de agua y un pedazo de carne seca. «Debes comer algo», dijo con voz baja, pero firme. Ella aceptó, aunque sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el alimento. Lo miró a los ojos, con un hilo de voz. «Si me retraso demasiado, déjame. Tú puedes salvarte». Nahuel se agachó hasta quedar a su altura y negó con la cabeza. «Ya he perdido demasiado en mi vida. No volveré a dejar a alguien atrás». Las palabras resonaron como un juramento. Isabela,
Por primera vez desde que escapó de la hacienda, sintió que su vida tenía un valor para alguien más que ella misma. Reanudaron la marcha, pero pronto la montaña mostró su cara más cruel. Una tormenta se levantó con un viento feroz, cegándolos con copos espesos de nieve. Nahuel buscó a tientas un refugio y encontró una grieta en la roca. Allí se refugiaron, apiñados en la oscuridad, mientras afuera la tormenta rugía como una fiera. Isabela, envuelta en la manta que él le había dado, se estremecía sin control. Nahuel, viendo que su piel estaba helada, se sentó a su lado y la atrajo hacia sí. El calor del cuerpo es lo único que nos mantendrá vivos esta noche. Ella dudó un instante, pero la necesidad pudo más que la vergüenza. Se dejó envolver por sus brazos fuertes, sintiendo el latido firme en su pecho. El contacto encendió un calor distinto al del fuego, un calor humano, íntimo, que le devolvía fuerzas. En medio de la tormenta, Isabela habló, apenas un susurro. Cuando era niña, soñaba con ver estas montañas, sentir la libertad en el aire. Pero Marcelo me encerró antes de poder vivir. Creí que jamás volvería a ellas respirar sin miedo. Nahuel acarició suavemente su cabello. Eres más fuerte de lo que imaginas. Estas montañas reconocen a quienes luchan por vivir. Ella alzó el rostro, buscando sus ojos. Había en ellos una mezcla de dolor y ternura, como si ambos compartieran la misma herida invisible. El silencio entre ellos se volvió más profundo que cualquier palabra. La tormenta amainó al amanecer. Nahuel salió primero, asegurándose de que el camino estuviera libre. Vio huellas recientes. Los hombres de Marcelo habían pasado cerca durante la noche. Si no se movían rápido, serían alcanzados. Despertó a Isabela con suavidad. Debemos seguir. El refugio verdadero está más arriba, en un valle escondido. Allí nadie nos encontrará. El ascenso fue brutal. La pendiente se volvía resbaladiza, y cada paso era una lucha. Nahuel llevaba a Isabela de la mano, o, cuando ella desfallecía, la cargaba sobre sus hombros. Su cuerpo estaba agotado, pero su espíritu se fortalecía con cada instante compartido. Al mediodía llegaron a un claro desde donde se divisaba un lago helado, brillante como un espejo. Nahuel señaló las montañas más altas. Detrás de esa cumbre hay cuevas antiguas que mi pueblo usaba en tiempos de guerra. Si llegamos allí, podremos resistir. Isabela asintió, aunque el cansancio la doblaba. Sin embargo, la visión de un destino posible le devolvió un poco de esperanza. Mientras descansaban unos minutos junto al lago, Nahuel escuchó un sonido que le heló la sangre, un disparo seco que retumbó entre los ecos de la montaña. El proyectil impactó en la nieve a pocos pasos de ellos. Los hombres de Marcelo los habían alcanzado. Nahuel reaccionó al instante, empujando a Isabela detrás de una roca. ¡Agáchate!, rugió mientras sacaba una flecha y la tensaba en el arco. El primer perseguidor apareció entre los árboles, con un rifle en mano. La flecha de Nahuel voló rápida y certera, derribándolo antes de que pudiera disparar otra vez. Pero sabía que no estaba solo. Isabela temblaba, con el corazón desbocado. ¿Qué haremos? Nahuel la miró con intensidad, respirando hondo. Lo que siempre hacemos los que no tenemos nada más que perder, luchar. El eco de más voces y cascos retumbaba en el bosque. La persecución había llegado a un punto sin retorno. Isabela tomó aire, y aunque sus manos temblaban, se armó de valor. Si muero aquí, al menos moriré libre. Nahuel asintió, con el arco listo, la mirada fija en el horizonte. Nadie morirá hoy. El viento volvió a levantarse, arrastrando la nieve como un velo. En medio de ese escenario salvaje, el joven apache y la mujer fugitiva se prepararon para enfrentar a quienes querían arrebatarles la libertad. La montaña sería testigo de su resistencia. El viento soplaba con furia, levantando torbellinos de nieve que azotaban los rostros de Nahuel e Isabela.
Ambos se mantenían agazapados tras una roca, mientras el eco de los cascos y las voces de los hombres de Marcelo retumbaban en el bosque helado. Cada segundo parecía alargar la tensión, como si la montaña entera contuviera la respiración. Nahuel aferraba el arco con firmeza, los dedos tensos, los ojos fijos en el sendero donde pronto aparecerían los perseguidores. Su corazón latía con calma controlada, como el de un cazador en plena emboscada. A su lado, Isabela temblaba, no solo por el frío, sino por el miedo. Sin embargo, la chispa de la determinación seguía brillando en sus ojos. El primer grupo de jinetes irrumpió entre los árboles. 5 hombres, rifles preparados, avanzando con cautela. El líder, un hombre robusto con sombrero ancho y mirada feroz, levantó el brazo para dar la señal de ataque. Nahuel no esperó. Soltó la cuerda de su arco y la primera flecha atravesó el aire con un silbido mortal, clavándose en el pecho de uno de los jinetes. El hombre cayó de su caballo con un grito ahogado. El caos estalló en segundos. ¡Allí están!, rugió el líder, mientras los demás disparaban hacia la roca. Las balas reventaban la nieve a su alrededor, levantando nubes blancas que cegaban la vista. Nahuel empujó a Isabela más abajo, protegiéndola con su cuerpo. «No te muevas», ordenó con voz grave, aunque el peligro rugía a su alrededor. Con movimientos rápidos, sacó otra flecha, apuntó y derribó al segundo hombre, que cayó rodando entre la nieve. Los caballos relinchaban, descontrolados, mientras los disparos resonaban cada vez más cerca. Isabela, con el corazón desbocado, sintió que no podía quedarse inmóvil. Recordó cada golpe, cada noche de encierro en la hacienda. No quería volver a ser prisionera. Su mirada se posó en una piedra grande junto a su mano. La levantó con esfuerzo, y cuando uno de los hombres descendió del caballo para rodear la roca, se la lanzó con todas sus fuerzas. La piedra impactó en la frente del agresor, que cayó al suelo aturdido. Nahuel giró y la miró con sorpresa, pero también con orgullo. «Así se lucha por la libertad», murmuró, antes de disparar otra flecha que alcanzó a un cuarto enemigo. El líder, furioso, gritó órdenes a los demás. «Quemen el bosque si es necesario. No saldrán vivos». Los hombres encendieron antorchas, arrojándolas a los arbustos secos. El fuego comenzó a propagarse con rapidez, y el humo espeso invadió el aire. La montaña se convirtió en un infierno blanco y rojo, con llamas devorando la nieve. Nahuel comprendió que no podrían resistir mucho más allí. «Debemos movernos ahora», dijo, tomando a Isabela de la mano. Corrieron entre el humo y los árboles, esquivando ramas encendidas. Los disparos seguían persiguiéndolos, pero el fuego confundía a los perseguidores. El rugido de las llamas mezclado con el estruendo de los cascos creaba un caos aterrador. Al alcanzar un arroyo parcialmente congelado, Nahuel hizo una señal. «Si caminamos por el agua, perderán nuestro rastro». Se adentraron en el arroyo helado, el agua mordiéndoles los tobillos, hasta que encontraron una bifurcación que conducía a un desfiladero estrecho. Allí se ocultaron, jadeando, mientras escuchaban los gritos lejanos de los hombres de Marcelo. Isabela se desplomó contra la roca, con la respiración entrecortada. «No puedo creerlo. Casi nos alcanzan». Nahuel la observó con seriedad. «Esto apenas comienza. Marcelo no se detendrá. No descansará hasta verte otra vez bajo su control». Isabela cerró los ojos, y de pronto un recuerdo nítido la sacudió. Recordó la última vez que Marcelo la había castigado, frente a los capataces, para demostrar que era dueño absoluto de su vida. Recordó también a una mujer que intentó defenderla, una sirvienta que desapareció al día siguiente. El dolor de la memoria la hizo estremecer. «Él no solo me destruyó a mí», dijo con voz quebrada. «Tiene prisioneras a muchas mujeres más. Si vuelvo, no seré la única que sufra». Nahuel la escuchó en silencio. Las palabras de Isabela encendieron en él algo más fuerte que la rabia.
un propósito. No se trataba solo de salvarla a ella, sino de luchar contra un hombre que había extendido su tiranía sobre tantos. Se inclinó hacia ella, tomando su rostro entre las manos. Entonces no lucharemos solo por ti, lucharemos por todas ellas. Isabela lo miró, y en ese instante comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era la mujer rota que había huido de la hacienda. Ahora era parte de una causa más grande que ella misma. El silencio de la montaña volvió a envolverlos, interrumpido solo por el crepitar lejano del fuego. Nahuel, con la mirada fija en el horizonte, sabía que tarde o temprano deberían enfrentar a Marcelo cara a cara. El capítulo de huida había terminado. Lo que se avecinaba sería una guerra. La madrugada caía sobre la sierra como un manto de ceniza. El humo del incendio que habían provocado los hombres de Marcelo aún flotaba en el aire, mezclándose con el olor a pólvora. Nahuel y Isabela avanzaban por el desfiladero estrecho, exhaustos, con los pies mojados y los cuerpos marcados por la huida. El silencio de la montaña era engañoso. Sabían que la persecución no había terminado. Nahuel detuvo la marcha y levantó la mano, indicando a Isabela que aguardara. Se agachó para observar el suelo. Las huellas frescas de caballos lo confirmaron. El enemigo estaba cerca, más de lo que hubieran deseado. Sus ojos oscuros brillaron con determinación. «Nos están cercando», dijo en voz baja. «Si seguimos de esta forma, tarde o temprano nos alcanzarán». Isabela tragó saliva, intentando contener el miedo que le oprimía el pecho. «¿Qué haremos?», preguntó, apenas audible. Nahuel se incorporó, con el arco firme en su mano. «No basta con huir. Debemos hacerlos retroceder, aunque sea por unas horas». Con esas palabras, comenzó a preparar una emboscada. Usó ramas secas, piedras y trampas que su madre le había enseñado a construir en su infancia apache. Lazos ocultos bajo la nieve, ramas tensadas que, al soltarse, podían golpear como látigos de madera. Mientras trabajaba, Isabela lo observaba con asombro. La destreza de aquel hombre parecía parte de la montaña misma, como si cada árbol y cada sombra respondieran a sus manos. Cuando terminaron, se ocultaron tras unas rocas. El viento frío silbaba entre los pinos y la tensión crecía con cada latido. Entonces los escucharon. Voces ásperas, cascos hundiéndose en la nieve, hombres que reían con desprecio mientras avanzaban. El primero en caer fue un jinete que, al pasar sobre un lazo oculto, fue derribado violentamente de su caballo. El animal relinchó y se alzó en dos patas, sembrando confusión. En ese instante, Nahuel disparó su arco. La flecha atravesó la garganta de un segundo hombre. Los gritos de alarma estallaron y la montaña se llenó de caos. Isabela, temblando, tomó otra piedra entre sus manos. Recordaba la fuerza con que había golpeado en la batalla anterior. Ahora no dudaría. Cuando un enemigo intentó rodearlos, ella salió de su escondite y lo golpeó con todas sus fuerzas, dejándolo inconsciente. Nahuel la protegía con precisión mortal, cada flecha un rugido de justicia que mantenía a raya a los demás. Sin embargo, la ventaja no duró. El líder del grupo, aquel hombre de cicatriz que ya había enfrentado en la plaza, apareció entre el humo y apuntó con su rifle directamente hacia Isabela. «Esta vez no escaparás, perra». El disparo resonó con un estruendo seco. Nahuel reaccionó en un instante. Se lanzó contra ella, empujándola al suelo. Sintió el ardor del proyectil rozar su brazo, abriendo una herida sangrante. El dolor era agudo, pero no le importó. Se levantó con furia y lanzó una flecha directa que atravesó el hombro del agresor. El hombre soltó el rifle con un grito, pero logró huir entre la espesura, prometiendo venganza. El silencio regresó poco a poco. Los cuerpos de los hombres caídos yacían en la nieve, y los caballos huyeron hacia la llanura. Nahuel, jadeando, se sujetaba el brazo herido mientras la sangre manchaba su piel morena. Isabela corrió hacia él, con lágrimas en los ojos. «Estás herido.
Déjame ayudarte. Con manos temblorosas, arrancó un pedazo de su falda y lo envolvió en torno a la herida, apretando para detener la hemorragia. El contacto de sus dedos era torpe, pero cargado de ternura. Nahuel la observó, sorprendido por aquella fuerza que nacía de la fragilidad. «No tienes por qué hacer esto», murmuró él, con voz grave. «Sí lo tengo», replicó Isabela, mirándolo a los ojos. «Tú arriesgaste tu vida por mí. No volveré a ser la mujer que se quedaba en silencio mientras alguien más sufría». Nahuel sintió un calor inesperado recorrerle el pecho, más intenso que el dolor de la herida. Por primera vez en muchos años, no se sentía solo en la lucha. La noche cayó sobre ellos con un frío brutal. Buscaron refugio en una cueva cercana, iluminada apenas por la luz trémula de una fogata improvisada. Mientras Nahuel descansaba, Isabela lo cuidaba en silencio, mojando un paño con nieve para limpiar la herida. Sus pensamientos se mezclaban con recuerdos de su vida pasada, la servidumbre, los abusos, los sueños truncados. Y, al mirarlo dormir, comprendió que la libertad no era solo escapar de Marcelo, era también elegir a alguien con quien caminar, incluso en medio del peligro. Al amanecer, Nahuel se levantó con dificultad, pero con la resolución intacta. «Ya no podemos escondernos más. Marcelo vendrá con más hombres y no dejará de perseguirnos». Isabela lo miró con el rostro iluminado por la llama. «Entonces debemos enfrentarlo, no solo por mí, sino por todos los que siguen bajo su yugo». Nahuel asintió. El fuego de la resistencia brillaba en sus ojos. La batalla ya no era de dos fugitivos, sino de un pueblo entero que debía decidir si seguiría viviendo bajo el miedo o levantaría la voz. En el horizonte, el sol naciente bañaba la nieve con destellos dorados. Era un nuevo día, y con él llegaba la certeza de que el próximo encuentro con Marcelo sería definitivo. La campana de la iglesia repicaba con un sonido metálico, áspero, como si anunciara no la misa, sino el juicio. El pueblo de San Miguel se había reunido en la plaza principal bajo la orden de Marcelo Vargas. El hacendado había llegado al amanecer, escoltado por una docena de hombres armados, con la furia pintada en el rostro y la soberbia en cada paso. Isabela, atada de manos, fue arrastrada hasta el centro de la plaza. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una dignidad que nadie pudo ignorar. Nahuel, herido pero firme, se mantenía oculto entre las sombras de una callejuela, observando cada movimiento con la respiración contenida. Sabía que no podía precipitarse. Un solo error y todo terminaría en tragedia. Marcelo levantó la mano y la multitud enmudeció. «¡Miren todos!», tronó su voz grave. «Aquí está la mujer que se atrevió a desafiarme, que huyó como una traidora y que ahora pretende manchar mi nombre con mentiras». Los murmullos comenzaron entre la gente. Muchos conocían los rumores sobre la crueldad de Vargas, pero nunca se habían atrevido a hablar en voz alta. Isabela respiró hondo y levantó la barbilla. «No son mentiras. Tú sabes lo que hiciste. Y ellos también lo saben, aunque callen». Un murmullo más fuerte recorrió la plaza. Marcelo la abofeteó con furia, provocando un grito ahogado de algunas mujeres. «¡Cállate!», rugió, mientras la sujetaba del cabello para obligarla a arrodillarse. Entonces, una voz infantil rompió el silencio. «¡Basta, papá!». Era Clara, la hija adolescente de Marcelo, que se abrió paso entre la multitud con lágrimas en los ojos. «Mamá jamás hubiera permitido esto. Tú no eres un hombre, eres un tirano». La plaza quedó paralizada. Marcelo, enrojecido de ira, empujó a su propia hija hacia atrás. «Tú no sabes nada». Pero aquel instante bastó. Nahuel emergió de su escondite con paso firme, el arco en la mano y la mirada fija en el hacendado. «Ella tiene razón, Marcelo. El miedo te dio poder, pero el miedo no es eterno. Hoy se acaba».
El murmullo del pueblo se transformó en un murmullo más profundo, como un río a punto de desbordarse. Marcelo soltó a Isabela con desprecio y señaló a Nahuel. ¡Atrápenlo! ¡Mátenlo ahora mismo! Los hombres armados avanzaron, pero la multitud, movida por una valentía inesperada, comenzó a interponerse. Mujeres que habían sufrido abusos, hombres cansados de trabajar sin recompensa, ancianos que llevaban años callando. Todos se pusieron de pie. ¡No más!, gritó un campesino con el puño en alto. «Ya no serás dueño de nuestras vidas». El caos estalló. Los hombres de Marcelo intentaron disparar, pero fueron rodeados por la gente del pueblo, que usaba palos, piedras y la fuerza de la multitud. En medio del tumulto, Nahuel se abrió paso hasta Isabela, cortó sus ataduras y la ayudó a ponerse de pie. «Estás libre», le susurró mientras la sostenía con firmeza. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas, no de miedo, sino de coraje. «No solo yo, todos lo estamos». Marcelo, viendo cómo perdía el control, desenvainó su pistola y apuntó directamente a Nahuel. «Tú, maldito apache, esto se acaba aquí». El disparo retumbó como un trueno. Nahuel, rápido como un relámpago, lanzó una flecha al mismo tiempo. La bala le rozó el costado, arrancándole un gemido de dolor, pero la flecha se clavó en la mano de Marcelo, haciendo que soltara el arma. El hacendado cayó de rodillas, sangrando, mientras la multitud lo rodeaba. Nadie se atrevió a tocarlo, pero los ojos de todos estaban llenos de desprecio y rabia. Era el fin de su reinado. Clara avanzó entre la multitud y se plantó frente a su padre. «Ya no tienes poder aquí. Vete y no vuelvas jamás». El silencio que siguió fue sepulcral. Marcelo, derrotado, intentó alzar la voz, pero solo le salió un gruñido ahogado. Sus propios hombres, viendo la rebelión del pueblo, comenzaron a retirarse uno por uno, dejándolo solo en el centro de la plaza. Isabela, apoyada en Nahuel, alzó la voz con firmeza. «Hoy hemos demostrado que juntos no tenemos que vivir bajo el miedo. Este pueblo puede ser libre, si todos lo decidimos». El murmullo se convirtió en un clamor. La plaza entera estalló en vítores, en gritos de libertad. Nahuel, exhausto y herido, sonrió por primera vez en mucho tiempo. Habían ganado una batalla, no solo contra Marcelo, sino contra los años de silencio y sumisión. Mientras el sol se elevaba sobre San Miguel, iluminando los rostros emocionados de los vecinos, Nahuel e Isabela supieron que lo que vendría no sería fácil. Reconstruir una vida, sanar las heridas del pasado y construir un futuro libre requeriría tiempo. Pero ese día, al menos, habían roto las cadenas. En la distancia, Marcelo fue visto huyendo tambaleante, solo, con la sombra de su derrota persiguiéndolo. Y en la plaza, un nuevo capítulo de esperanza comenzaba a escribirse. El sol se alzaba lentamente sobre San Miguel, bañando las calles empedradas y las casas de adobe, con una luz dorada que parecía nueva, distinta. La plaza, escenario del enfrentamiento la víspera, aún llevaba las huellas de la batalla. Piedras esparcidas, maderas quemadas, manchas de sangre sobre la nieve derretida. Pero esa mañana, lo que predominaba no era el miedo ni la ira, sino un aire de esperanza, un murmullo de voces que hablaban de futuro. Nahuel, con el costado vendado y el rostro cansado, caminaba junto a Isabela entre los vecinos que los miraban con respeto y gratitud. Habían pasado la noche en la iglesia, donde las mujeres del pueblo curaron sus heridas con hierbas y paños limpios. Para Isabela, aquella solidaridad era algo que jamás había imaginado. Después de años de encierro y humillaciones, ahora se sentía parte de una comunidad que la aceptaba como una igual. Un grupo de niños corrió hacia ellos, riendo, y uno de los más pequeños le entregó a Nahuel una rama tallada en forma de arco. «Para ti, Apache», dijo con inocencia, «para que siempre nos protejas». Nahuel sonrió suavemente y acarició la cabeza del niño.
No estaba acostumbrado a la gratitud ni al reconocimiento. Su vida había sido de soledad, marcada por pérdidas y huidas. Pero en ese gesto infantil descubrió que el destino podía ofrecer segundas oportunidades. La multitud se reunió en la plaza. El anciano Lorenzo, uno de los más respetados del pueblo, levantó la voz. Durante demasiado tiempo hemos vivido bajo el yugo de Marcelo Vargas. Nos robó tierras, nos arrebató dignidad y nos dividió con miedo. Pero ayer demostramos que juntos somos más fuertes que él. Hoy comienza una nueva etapa para San Miguel. Los vítores estallaron. Algunos lloraban, otros alzaban los brazos. Isabela miró a Nahuel, con lágrimas contenidas en los ojos. ¿Te das cuenta?, susurró. Esto no es solo mi libertad, es la de todos. Nahuel asintió, pero en su interior sabía que la paz no sería duradera si Marcelo seguía vivo. El hombre había huido, derrotado pero no muerto, y un corazón lleno de odio siempre encontraba la forma de regresar. Sin embargo, aquella preocupación se desvaneció al sentir la mano de Isabela entrelazada con la suya. El presente era más fuerte que cualquier sombra futura. Durante las semanas siguientes, el pueblo comenzó a reconstruirse. Las casas dañadas por el fuego fueron reparadas colectivamente. Los hombres organizaron guardias nocturnas para evitar sorpresas. Las mujeres, que antes eran las más calladas, ahora levantaban la voz en las reuniones, proponiendo cambios y reclamando derechos. Isabela, con su carácter sereno pero firme, se convirtió en una de las líderes naturales. No quiero que ninguna mujer vuelva a sufrir lo que yo sufrí, decía, de pie en el centro de la plaza. Si alguien levanta la mano contra una de nosotras, se enfrentará a todas. Su voz resonaba como un eco de justicia, y las demás la aplaudían con fuerza. Nahuel la observaba desde la distancia, con orgullo. Había rescatado a una mujer desesperada en una noche de tormenta, y ahora veía a esa misma mujer erguirse como símbolo de valentía para todo un pueblo. Las noches eran frías, pero en la cabaña donde se refugiaban juntos, el calor se mantenía gracias al fuego de la chimenea y al vínculo que poco a poco crecía entre ellos. Nahuel no era un hombre de palabras dulces, pero en cada gesto, en cada silencio compartido, Isabela encontraba un refugio. Pensé que nunca volvería a sentirme viva, le confesó una noche, mientras el viento silbaba afuera. Y sin embargo, contigo, siento que apenas estoy comenzando. Él la miró con intensidad, sus ojos oscuros brillando a la luz del fuego. Yo también creí que mi destino era la soledad, pero la montaña me trajo hacia ti. Quizás era su forma de decirme que aún había algo por lo cual luchar. El tiempo pasó, y la amenaza de Marcelo fue difuminándose como un mal sueño. Aunque algunos aseguraban haberlo visto deambular herido hacia el norte, nadie volvió a tener noticias suyas. El miedo que había gobernado San Miguel se transformó en unidad. Una tarde, mientras el pueblo celebraba la cosecha, Nahuel tomó la mano de Isabela y la llevó al borde del río, donde el agua corría clara entre las piedras. Allí, con la sencillez de quien no necesita adornos, le habló. No tengo riquezas ni tierras, solo tengo mi arco, mi fuerza y mi vida. Pero si lo aceptas, quiero que todo eso sea tuyo. Isabela lo miró sorprendida, y las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas. No necesito más que eso, Nahuel. Lo único que quiero es que caminemos juntos, donde sea que el destino nos lleve. Se abrazaron bajo el cielo encendido por el atardecer, y en ese gesto sellaron un pacto más fuerte que cualquier palabra. El pueblo entero fue testigo de cómo, con el tiempo, aquel vínculo se transformó en la base de una nueva esperanza. Nahuel, el apache solitario, se convirtió en guardián de San Miguel. Isabela, la mujer que había desafiado a un tirano, se transformó en guía y voz de los que antes callaban. Juntos, construyeron no solo un hogar, sino un ejemplo de resistencia y amor. En las noches tranquilas,
Cuando el viento descendía de las montañas y el fuego iluminaba los rostros cansados pero felices, Nahuel solía contar historias de su pueblo apache, de los ancestros que hablaban con los espíritus de los bosques. Los niños lo escuchaban con los ojos muy abiertos, y las mujeres sonreían al ver que la tradición se mezclaba con el nuevo comienzo. Y así, San Miguel dejó de ser un lugar marcado por el miedo para convertirse en un símbolo de libertad. Isabela, mirando el horizonte desde la puerta de su casa, pensaba a menudo en aquella noche de invierno en que, descalza y agotada, suplicó refugio. Si no hubiera sido por ese instante, jamás habría conocido la fuerza que dormía en ella, ni al hombre que cambiaría su destino. Nahuel, a su lado, le tomó la mano. El miedo quedó atrás, murmuró. Ella sonrió. Y lo que tenemos ahora es nuestro. Nadie podrá arrebatárnoslo. El sol se ocultó detrás de las montañas, y el pueblo entero quedó envuelto en un silencio sereno. La historia de opresión había terminado. Comenzaba, al fin, la historia de la libertad. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.